Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Los gobiernos de la década de los años 50 y 60 en México se caracterizaron por el autoritarismo y la represión. Teniendo en cuenta que el Partido Revolucionario Institucional llevaba 40 años en el poder, el gobierno del país se caracterizó por ser una hegemonía política que poseía un fuerte control de los medios masivos de comunicación. Esto no permitía que existiera disidencias en la opinión pública ni la movilización social. Sin embargo, desde los años 50 se habían gestado movimientos sociales de profesionistas y obreros exigiendo mejores prestaciones de ley, salarios dignos y el respeto a los derechos laborales. Dichos movimientos habían sido repelidos de manera violenta por el Estado. Pese a este ambiente de tensiones al interior de la República, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se esforzaba por presentar a un México moderno y preparado para ser la sede de los Juegos de la 19ª Olimpiada, programados para empezar el 12 de octubre de 1968. Esto significaba la proyección definitiva de su política exterior, caracterizada por la neutralidad. Para el presidente Díaz Ordaz, indicaba el reconocimiento mundial al esfuerzo del pueblo mexicano y a su doctrina de paz y amistad. Además, la Ciudad de México como sede sería la primer capital en proyectarse mundialmente en televisión satelital a color. En este sentido, se planteó una estrategia de comunicación, sobre todo visual, con la creación del iconotexto México 68. Esta tenía el objetivo de remitir a elementos básicos nacionalistas con el lugar, el año y la ocasión olímpica. Otro de los principales símbolos culturales de las Olimpiadas que fue distribuido en calcomanías por toda la ciudad fue el de la paloma blanca, que representaba el concepto de la paz, postura central en la política exterior mexicana, ante conflictos internacionales como la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. En contraste, estudiantes mexicanos, en especial de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, señalaron la contradicción entre la proyección internacional pacifista del Estado mexicano y la respuesta violenta del cuerpo granadero hacia las demandas de la propia población. Este ejercicio de la violencia llevó a la mayor represalia la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, durante un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga. Según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, es posible que el número de víctimas mortales de ese 2 de octubre de 1968 supere los 300, además de 700 heridos y 5,000 detenidos, en contraste con los 20 heridos y 28 muertos que reconoció el gobierno. Hoy, el iconotipo de la Paloma de la Paz, diseñado con el propósito de resaltar el compromiso del país con las Olimpiadas, es reconocido en la memoria colectiva como símbolo de lucha del movimiento estudiantil, al haber sido apropiado y resignificado por estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, quienes colocaron una bayoneta atravesando el torso de la paloma como reflejo de la opresión que sufrió la población. Con información de Gaceta UNAM, Revista Internacional de Historia de la Comunicación y BBC News Mundo, mi nombre es Sofía Gamboa, quédate con nosotros. Les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Spotify y Apple Podcasts. También tenemos nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en este espacio.
En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre Gráfica del 68, significado y memoria. Para ello entrevistaremos a Juan Porras Pulido, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Lingüística Aplicada y licenciado en Diseño Gráfico, profesor titular A de tiempo completo de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha cursado diferentes programas relacionados con diseño curricular, uso de tecnologías en la educación y análisis del discurso desde una perspectiva hermenéutica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y para comenzar el tema de esta noche, me parece interesante justo hablar de la imagen gráfica que se presentó en los Juegos Olímpicos de México 68, ya que representó una revolución en el diseño de eventos deportivos y se buscó proyectar una riqueza cultural del país, pero al mismo tiempo posicionar a México como una nación moderna y a la vanguardia, ¿no? Ya que cada elemento gráfico cumple no solo una función estética, sino también comunica una narrativa cultural profunda y coherente. Y con esta idea me gustaría abrir la mesa y preguntarle cómo fue concebida la identidad gráfica de México 68 y qué elementos visuales caracterizaron el diseño oficial de las Olimpiadas. Muy bien, bueno, hay que recordar que hasta 2 años antes de los Juegos Olímpicos la organización estaba detenida, no había avanzado mucho. Había un emblema oficial que era el calendario azteca. De hecho, el cartel oficial de los Juegos hasta el día de hoy sigue siendo el calendario azteca. Sin embargo, una vez que Pero Ramírez Vázquez toma a su cargo la organización, se decide que tiene que haber un nuevo diseño. Ramírez Vázquez justifica el logotipo, que es la palabra México en líneas paralelas, con la cifra 68 y los aros olímpicos, diciendo que estas líneas paralelas se remitían a los sellos prehispánicos. Sin embargo, las lecturas son muchas. Por ejemplo, hay quien dice que tiene que ver más bien con el pop art, que en ese momento estaba en boga en Nueva York, y que la intención era justamente mostrar que el país estaba en sintonía con las vanguardias artísticas del momento. Por otro lado, si recordamos el cartel de los Juegos, esta palabra México con la cifra 68 y los aros que se extiende a prácticamente los 4 puntos cardinales, pues crea un efecto óptico de vibración que hay quien relaciona con pues un efecto psicodélico. Y si nos vamos más allá, bueno, la psicodelia también tenía que ver pues con ciertas prácticas que se empezaban a dar en la juventud, ¿no? El consumo de cierto tipo de estupefacientes, etc. De hecho, cuando nosotros decimos que somos buena onda, mala onda, etc., el origen está justamente en ese tipo de experiencias. Es una expresión que nace en los 60s. Y era un poco lanzar también el mensaje de México está en onda. Es decir, México está en sintonía, en armonía con el mundo. Yo creo que es una de las entidades gráficas, sin duda, de las más logradas, de las más polisémicas también, de las más atrevidas, porque si recordamos otras justas olímpicas, la imagen rara vez tiene como protagonista la palabra de la ciudad sede, que en este caso es México. Esto quiere decir que se quería dar centralidad al nombre porque era una forma de posicionar a una ciudad y a un país que no eran tan conocidos en el mundo como un protagonista de su tiempo. Y con esto que nos está comentando, doctor, ¿de qué manera o cómo cree que dialogan justo los símbolos gráficos de las Olimpiadas en los discursos sociales y políticos de México en esa época? Hay que pensar que a raíz de que surge el logotipo, estamos hablando de finales de 1966, y durante todo 1967 hay una gran campaña de difusión de esta imagen. En ese momento, que todavía no se perfilaba de
conflicto social, de alguna manera esta imagen de modernidad, de apertura, olvidé decir eso, también es un logotipo que invita a la apertura. México se abre ante el mundo. Pues en diferentes sectores sociales se adoptó como la imagen de un nuevo tiempo para el país. Es decir, México estaba entrando a una nueva etapa de su historia y de su desarrollo. Y justamente fue tanto el impacto que cuando empiezan a haber manifestaciones de inconformidad con el régimen, con el estado de la sociedad en ese momento, podríamos decir que era prácticamente natural que estos símbolos se incorporaran al discurso prevalentemente visual de quienes protestaban. Y esto es una gran novedad. Creo que todavía falta ponderar justamente, no solo a nivel social, sino a nivel cultural, el hecho de que el discurso visual por primera vez se vuelve prevalente y se vuelve un elemento de expresión frente a situaciones de injusticia y como formas de pronunciarse en la protesta y en el descontento social. Creo que eso es algo que todavía tendremos que ponderar, que tendremos que valorar, porque fue un parteaguas completamente en relación con todo lo que se había hecho anteriormente. Y claro, fue un parteaguas porque la propia imagen como tal también fue un parteaguas. Yo digo que, muchos hablan de identidad gráfica, otros hablan de identidad de marca. Yo creo que al referirnos a la visualidad de México 68 estamos hablando de un dispositivo, y un dispositivo de poder, donde se busca que los sujetos se pronuncien en relación con un evento de una determinada forma. Pero ocurre lo siguiente: los dispositivos, nos dice Foucault, también tienen una posibilidad de dispersión, de ser contradecidos. Y en julio de 1968 se activó plenamente esa posibilidad con el advenimiento del movimiento estudiantil. Sí, que fue justo un parteaguas completamente, en la imagen, rompió completamente con la imagen gráfica que ya se tenía. Así es. Hay quien dice que fue una suerte de reelaboración de símbolos, de parodia. Hay algo interesante y creo que también se tiene que valorar. El movimiento estudiantil, el mismo nombre lo dice, fue llevado a cabo, impulsado, fue vivido por estudiantes. Y ahí ya estamos hablando de un grupo social con una formación. Que además, en un mundo tan efervescente como en de los 60s, no solo efervescente por los conflictos sociales, efervescente por la cultura, por las vanguardias que en ese momento se estaban suscitando, hacían que esos jóvenes tuvieran también otro tipo de lecturas y de interpretaciones. Sí. Entonces, seguramente una generación anterior a la de esos jóvenes no hubiera interpretado la gráfica olímpica y no la hubiera reelaborado con la misma eficacia. Fueron muy eficaces al reelaborar símbolos, al retomar el logotipo, particularmente, el símbolo que todavía hasta el día de hoy tenemos como recordatorio de ese momento y que aparecen no solamente cada 2 de octubre, sino cuando ocurren situaciones de violencia social, y ese símbolo pues es la paloma de la paz, ¿no? Ensangrentada. Creo que además la fuerza de ese símbolo nos seguirá acompañando por mucho tiempo, y no sé si eso es bueno, porque evidentemente aparece porque hay situaciones de desigualdad y de injusticia. Sí, que vamos a dejar justo este tema del símbolo de la paloma de la paz para regresando de nuestro corte, y nos vamos a la cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado por qué las encuestas electorales no siempre se cumplen? ¿O por qué existe una crisis de credibilidad en las encuestas electorales en la actualidad?
¿Te interesa conocer cuál es el futuro de la investigación política electoral? Entonces, la revista mexicana de opinión pública número 37 debe ser el siguiente título en tu lista de lectura. Este número, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se centra en las encuestas electorales y en la manera en la que las nuevas tecnologías pueden presentar nuevos retos para asegurar la precisión de las metodologías utilizadas para medir la opinión pública. El dossier, coordinado por Carlos Luis Sánchez y Sánchez, busca explorar la precisión y la confiabilidad de las encuestas electorales en un contexto atravesado por la desconfianza social. Los diferentes artículos hablan sobre las problemáticas de exactitud, alcance y exclusión que pueden existir en las metodologías actuales. En La encuesta como técnica de investigación en ciencia política, Carlos Luis Sánchez y Sánchez y Catherine Hernández Olvera analizan el papel de las encuestas como herramienta para la investigación, pero también muestran cómo se ha puesto en duda su validez en la era digital. El texto plantea hasta qué punto las encuestas reflejan la realidad en una elección. Es un capítulo que invita a cuestionar el futuro de esta metodología dentro de la ciencia política. En el capítulo Retos actuales de las encuestas electorales, Alejandro García Magnos examina cómo las nuevas tecnologías han transformado la investigación de la opinión pública y, al mismo tiempo, abierto una crisis de confiabilidad. El capítulo subraya la importancia de garantizar inclusión y diversidad en las muestras, pues muchas veces la metodología solo refleja a quienes tienen acceso a Internet. Ante este desafío, el autor propone innovar con herramientas que permitan superar las limitaciones metodológicas y recuperar la representatividad. Finalmente, en Clima de opinión hacia las encuestas en Chile, factores determinantes de la desconfianza, Joao Acharán, Paulina Valenzuela, Jorge Fábrega y Magdalena Fior analizan cómo distintos factores sociopolíticos y demográficos moldean la confianza ciudadana en las encuestas. El capítulo revela que quienes participan en las encuestas suelen confiar más en sus resultados, mientras que quienes no lo hacen muestran desinterés político y escepticismo frente a su validez. A partir de ello, los autores hacen una propuesta para recuperar la confianza social. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicado en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Orlando Jaimes, hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Estamos hablando en esta mesa sobre gráfica del 68, significado y memoria, y tenemos de invitado al doctor Juan Porras Pulido. Y bueno, antes de irnos a nuestro corte, a nuestra cápsula en el librero, justo estábamos hablando del diseño gráfico, ¿no? De cómo puede actuar como un lenguaje simbólico y crucial en la memoria de eventos históricos, como fue en 68. Y bueno, también platicaba, ¿no? Mientras la imagen oficial de México 68 proyectaba una identidad vibrante, optimista, justo una narrativa tan visual, surgió el movimiento de estudiantes, ¿no? Donde toda la narrativa visual que se tenía proyectada de las Olimpiadas del 68 se contrapuso con símbolos de protesta, utilizando elementos como lo platicábamos antes de nuestro corte, como la paloma de la paz ensangrentada o el silencio, justo para representar la violencia. Y con esta idea me gustaría que nos platicara, doctor Juan Porras, qué papel juega el diseño gráfico como el lenguaje simbólico en la forma en que recordamos eventos históricos, como fue la matanza de Tlatelolco ocurrida antes de los Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que, y esto también es una novedad, en relación con otros momentos de nuestra historia, nunca había quedado testimonio visual de una manera tan amplia, tan llena de motivos como esta visualidad relacionada con México 68, hablando del movimiento estudiantil.
Yo mencionaba justamente que la paloma de la paz había sido y sigue siendo un símbolo muy fuerte, muy poderoso en relación con no solamente lo ocurrido en Tlatelolco, sino con los crímenes de Estado. Y conviene un poco pensar también por qué esa paloma fue retomada de esa manera, por qué fue tan importante, dado que no era exactamente el logotipo. Sin embargo, las Olimpiadas fueron publicitadas como las Olimpiadas de la Paz. Y algo que mucha gente tal vez no recuerda es que justamente en los últimos días de junio, principios de julio de 68, previo al estallido del movimiento estudiantil, toda la ciudad se llenó de palomas. Se pegaron cientos de miles de palomas en automóviles, en ventanales, en casas, en objetos de uso personal, etc. Entonces era un símbolo que naturalmente iba a ser retomado como un elemento contradictorio de un discurso hegemónico que decía que habíamos trascendido a otro nivel de civilidad, así se decía, ¿no? Ya somos un pueblo civilizado, vivimos en paz, en fin. Y por otro lado, la violencia con la que se estaba respondiendo a las demandas de los jóvenes. Por supuesto, al principio, este elemento no fue tan fuerte. Estamos hablando de finales de julio, principios de agosto. Pero en septiembre la violencia arreció contra los estudiantes, porque además justamente se acercaban las Olimpiadas. Entonces, el símbolo de la paloma de la paz cobró más fuerza, ensangrentada, porque se decía, y es una idea que prevalece el día de hoy, que para que hagan Olimpiadas están matando estudiantes. Y evidentemente con la llegada del fin del movimiento, de una manera abrupta, violenta, como no se imaginaba nadie, como fue la matanza en Tlatelolco, el símbolo se fijó definitivamente. De manera que ahora es imposible pensarlo sin ese manchón de sangre o atravesado por una bayoneta. Entonces sí, yo creo que el diseño gráfico que se pensó de otra forma, de hecho hay un testimonio en La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, donde una diseñadora, Beatriz Kohl, dice: duele y duele mucho que los Juegos Olímpicos estén teñidos de sangre. Curiosamente, ella fue la autora de la paloma de la paz, quien la diseñó. Entonces nadie se imaginaba que una disciplina que estaban haciendo en México, porque era naciente como el diseño gráfico, iba a también dar pie a nuevos discursos sociales y políticos en relación con el Estado y particularmente con el crimen que se cometió ese día, el 2 de octubre. Y ahora hablando un poco también sobre el contexto lingüístico, ¿cómo influye justo el contexto lingüístico y cultural en la interpretación de los símbolos visuales de México 68 en distintas generaciones y lugares del mundo? Definitivamente influye. Yo mencionaba cómo la violencia había arreciado en septiembre y cómo se conceptualizó, repito la frase, para que haya Olimpiada se están matando estudiantes. Lo interesante es que ese enunciado que yo puedo enunciar de forma lingüística se tradujo a motivos visuales y además se ha recuperado por diferentes generaciones a lo largo del tiempo. Si pensamos en la actualidad, tenemos posibilidades técnicas casi infinitas con nuestros celulares, transmisión de video, reelaboración de imagen, en fin. Es muy interesante cómo ese enunciado y esas imágenes se siguen recuperando y elaborando con los medios de la actualidad, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, estos carteles, los carteles deportivos de la Olimpiada, que son siluetas, y al unirse varios carteles se forman secuencias. Y, por ejemplo, esa idea de diseño se ha recuperado en elaboraciones actuales, no solamente en relación con México 68 y el 2 de octubre, sino también en relación con Ayotzinapa, por ejemplo.
surgieron nuevos códigos de comunicación, nuevas formas de decir y de denunciar que por un lado son evidentes, pero por otro lado, dado que no son lingüísticas, tampoco es tan fácil penalizarlas o no es tan fácil estigmatizarlas. Y yo creo que también eso es una de las grandes novedades de la visualidad de esos años, que nos permiten justamente hacer denuncias por medio de símbolos. El cartel, por supuesto, ya tiene una larga tradición en ese sentido, pero que se pueda realizar con formas tan sintéticas, tan directas y además que se pueden difundir de manera amplia, yo creo que es algo pues novedoso, incluso si pensamos que estos acontecimientos pues ya ocurrieron hace más de medio siglo y se siguen actualizando por los jóvenes de hoy, con sus propios medios, con sus propias interpretaciones y perspectivas, y además, tristemente, hay que decirlo, en un entorno que es particularmente violento el día de hoy, en México y en el mundo, pero yo creo que pocas generaciones como la de los jóvenes de hoy han sido tan asediados por la violencia en sus diferentes manifestaciones. Y justo con esto podemos ver y concluir cómo el diseño gráfico y también pues el lingüístico documenta el pasado, sí, pero también constituye un imaginario colectivo que va a perdurar a través del tiempo, como fue el 68, Ayotzinapa, y bueno, vemos como ya se tiene como muy en la mente de los jóvenes este diseño, un diseño que va perdurando a través de generaciones. Así es, y que a pesar de que haya tenido un origen y que después cambió por los embates de la represión, yo creo que como quiera es válido decir que es parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, y que esas consignas, no solo en palabras, sino también en imágenes, nos las hemos apropiado y seguramente mientras haya situaciones de injusticia, las seguiremos enarbolando. Sí, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias. Agradezco su participación y agradezco que haya estado con nosotros en este episodio. Y a nuestra audiencia que nos está sintonizando a través de nuestras diferentes plataformas, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate. Y pueden escuchar este episodio y los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártalo y no olviden dejarnos sus comentarios. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo del Dr. Antonio Sierra García. En la producción el maestro Carlos Correa Escajadillo, asistente de producción Sofía Gamboa, redacción de cápsulas informativas Iridia Vázquez, edición y ensamble Carlos Correa, imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controvertido, analiza. que hablara mal de él. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.